Para el Señor, los acontecimientos finales comenzaron desde el mismo día que Jesús murió. Desde el mismo día que Jesús llegó a la tierra, resucitó al tercer día, murió, pero nos dejó el Espíritu Santo. Hubo una manifestación más grande que fue el día de Pentecostés. Fue algo extraordinario, pero son acontecimientos que comenzaron ya. Pero que cada día más va pasando el tiempo y se van acercando más a nosotros. Han pasado muchas generaciones desde el día en que Él estuvo aquí en la tierra para marcar una nueva historia en la vida de la humanidad, para marcar la historia de nosotros, de la iglesia. Porque estamos en tiempos de la iglesia. Marcó también desde antes, desde casi 500 años antes que Él llegara a la tierra, había marcado una época nueva, que era la época de los gentiles. Y esa época se termina el día en que ya comienza la tribulación y comienzan los problemas grandes que van a suceder aquí en la tierra. Pero no te preocupes, yo creo que tú has decidido la mejor parte. Esos problemas no vienen contigo. Vivirás. Sí, estamos viviendo dolores de parto. Pero lo más lindo de un dolor y un dolor de parto, aquí las madres, yo no soy madre, no sé cómo será, pero como padre también sentía la satisfacción de verla sufrir un ratito, aunque mi esposa, con mi primer hijo, yo la vi sufrir como fuera un parto regular, aunque fue cesárea, de todos modos la hicieron sufrir un poquito. Y eso es fuerte, la verdad, ¿cierto? Pero lo más lindo es que cuando nace la criatura, el rostro de sufrimiento se convierte en alegría y felicidad y gozo, ¿o no? Amén. Eso es lo más hermoso, porque así mismo es para el Señor en los tiempos de dolores de parto, que aunque estamos en dolores de parto, la dilatación, ¿verdad?, comienza a crecer para poder dar cabida a que salga el muchacho, ¿cierto? Es una anatomía perfecta del cuerpo humano, ¿cierto? Es algo perfecto, las caderas comienzan a organizarse, en los huesos mismos se comienzan a organizar para poder traer a luz un nuevo bebé. Así mismo es. Estos dolores de parto que el Señor habla aquí, se están acomodando las caderas, se están acomodando los huesos para que salga. Y tú dices, ¿cómo un dolor de parto va a ser tan difícil? Estoy comenzando con el final, ¿oye? Pero que Dios lo hizo así. Quiero decirle que cuando las caderas se comienzan a organizar, como se está organizando en estos tiempos finales, como en estos tiempos que estamos, se está organizando para que nazca ese bebé. Pero ¿dónde va a nacer ese bebé? Les pregunto a ustedes. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Dónde nace el bebé? En la eternidad. Porque vamos para la eternidad. ¿Entienden? En la eternidad es que verdaderamente vamos a nacer. Porque estamos en este cuerpo corruptible, ¿verdad? Este cuerpo que se llena de problemas, dolores, tristezas, con todas las historias que pasamos. Inclusive cuando vamos envejeciendo, empiezan los achaques del calendario. ¿Cierto? No de vejez, del calendario. Y empiezan esos achaques y... Pero qué lindo que Dios nos promete algo tan hermoso en la palabra, que es que viviremos, que somos eternos, perdón. Que tú y yo somos eternos, porque somos espíritu hecho por Él, puesto en un cuerpo con alma. Pero que viviremos en la eternidad. Y que Él nos va a colocar un nuevo cuerpo glorificado para vivir eternamente con Él. Los dolores de parto realmente es cuando verdaderamente, como dice la palabra, ya no hay dolor, ya no hay tristeza, simplemente alegría. Qué interesante, qué bello, ¿verdad? Es la promesa bienaventurada que tenemos tú y yo, que aunque hayan dolores, el parto llega, el niño sale, que es la iglesia, para vivir eternamente con el Rey. ¡Wow! Eso es hermoso. Eso es la palabra de Dios dada a su pueblo para que entienda que no se dejen engañar, que no se dejen manipular,
que no se dejen creer de falsas doctrinas en el cual hasta dicen que tú y yo, después de estar aquí, vamos a tener que sufrir. ¿Por qué si has elegido la mejor parte de estar con tu novio para casarte con la boda del Cordero como novia, la has esperado? ¿Por qué vas a tener que sufrir entonces? En esos momentos de tribulación. No hay por qué. Dios te escogió como la novia de Él para que vivieras con Él eternamente. ¿Te parece hermoso? Es eternamente lo que Él quiere. Sin embargo, yo me lleno mucha de tristeza cuando uno le habla a la gente, le explica, le dice, mira, y creen que es que uno se vuelve como majadero. No sé si esa palabra para algunos es malo. O se vuelve uno cansón cuando empieza a hablarle, ven, que estás eligiendo una buena parte, ven esto, ven lo otro, y este hombre se volvió muy majadero, o esta mujer se volvió muy difícil. Pero lo que queremos es que tu hermano, tu primo, tu vecino sea salvo de estos tiempos que vienen. Les decía en prédicas anteriores que Él vino a su pueblo primero y no lo cogió, no lo aceptó. Gloria a Dios, que van a ser salvos, pero van a tener que pasar no solamente los dolores, sino que van a tener que pasar muchas dificultades. Aunque son el pueblo escogido de Dios, Israel va a tener que pasar las dificultades grandes de la gran tribulación, que tú y yo como iglesia no la vamos a pasar. Amén. Porque Dios escogió la mejor parte para nosotros. Amén. Somos el olivo. Así es. Injertado. ¿Se acuerda cuando hablábamos de los pámpanos? Tú eres un pámpano. Amén. Injertado ahí. Entonces, ¿no te parece fantástico, extraordinario, que tú has escogido esa tremenda parte hermosa de ser ese pámpano? Es el Señor que te escogió, quiero decirte. Porque la historia que quiero hablarles comienza, la historia de los últimos tiempos. Para poder entender, tenemos que entender los tiempos de ayer que pasaron, los que vivieron nuestros antepasados, para poder entender lo que se está viviendo hoy y se vivirá en un futuro. Porque todas las profecías bíblicas se han cumplido. Hasta la venida del Mesías también se cumplió. Todo. Dios no ha fallado en uno. No necesitas leer a Norte Ramos, algo así. Y a todos esos hombres que han escrito palabras diciendo que son la última revelación. Yo no sé de quién, porque la revelación está aquí en la palabra. Quiero decirle que el 65% de esta palabra es revelación. Todo lo que está aquí, el 65% es revelación. El día que esto falle, esto sí hay que votarlo, para que usted sepa. Comienza la historia y tenemos que hablar de Israel, porque todo comienza en Israel cuando Dios busca un hombre conforme a lo que Él quería, con su corazón, en un sitio, en un lugar politeísta. Significa que adoraban muchos dioses. Eso se llama politeísmo, adorar muchos dioses. Así que si adoras el dinero, adoras a tus hijos, adoras a todo menos a Dios, estás siendo politeísta, ¿viste? Pila, que no solamente son los multicos, es todo lo que adores. A Dios le desagrada. Entonces comienza con este hombre Abraham. Comienza con este hombre 2000 años antes que naciera Jesús. Y le dice, vete de tu casa y de tu parentela, porque yo te voy a entregar una tierra. Que hasta el sol de hoy todavía se está peleando, ¿verdad? Te voy a entregar una tierra. Una tierra que fluye leche y miel, una tierra interesante. Le estaba entregando la mejor tierra. Le estaba entregando a este hombre la tierra donde iba a ser el centro del universo. El centro de la tierra, el centro de todo lo que estamos nosotros aquí. Y donde iba a existir Jerusalén.
¿No le llama la atención que esté ahí Jerusalén, el monte y todo lo demás? Él quería entregar eso, porque Dios sabía que desde ahí Él iba a estar en su trono. No solamente ahí arriba, sino que también iba a estar acá. La palabra en el Salmo 2 nos dice que Él, vamos a leer, no está ahí en la Salmo 2, nos dice, de pronto no han visto nunca ese salmo porque no es de guerra y eso, como estamos acostumbrados, ¿cierto? Pero dice sí, pero en el verso 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión. ¿Quién es Sión? Jerusalén. Mi santo monte. Yo publicaré en el desierto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Está hablando de su hijo. Jerusalén. Ezequiel 5:5 nos habla algo interesante también. Miren, para que vean. Quiero que entiendan todo esto para poder hablarles y ya ustedes entiendan por dónde voy. Ezequiel 5:5 nos dice, esto Dios me lo reveló y tenía que decirlo porque no se puede callar la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová, Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Por eso es que ustedes se dan cuenta que hay conflicto, que hay problemas y todo por una bendita ciudad. Se puede acabar todas las ciudades, pero esa no, porque entonces la Biblia la tenemos que votar. Dice, todo por esta ciudad. ¿Y saben por qué? Porque es el trono de Dios aquí en la tierra. Lo dijimos en el Salmo. ¿Sí ven? Así que por eso es que es una ciudad importante. Por eso es que la gente se pelea. Los árabes, los judíos y todo el mundo anda detrás de eso, pero el que le dio la parte más importante fue al pueblo de Israel. Fue a ese pueblo. Dice la palabra en Abraham que le dio su tierra y su parentela, pero luego después vino su nieto Jacob, y su nieto Jacob tuvo 12 hijos, que ustedes saben, las 12 tribus de Israel siguieron, las 12 tribus se dividieron en dos, 10 tribus que fueron para al norte y 2 tribus que se fueron para el sur. Las 10 tribus tuvieron tantas bendiciones como la palabra dice que les iba a dar muchas bendiciones, y el que se metiera con ellos se metía con Dios, y Dios le dio muchas bendiciones tanto a los del norte como a los del sur, porque 2 poblaron la parte de abajo y se llamó Judá, y las otras 10 poblaron arriba y se llamó Israel. Pero ¿qué pasó? Pasó el tiempo y se olvidaron del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que fue el que los sacó. Ya tenían dinero, ya tenían plata, ya estaba todo bien, tenían poder. Vino un aviso, porque Dios nunca manda las cosas sin un aviso. Para eso manda a los profetas de Dios, para avisarnos, para que se salve el que se pueda salvar. Allá tú. No le podemos decir a él y echarle las culpas cuando tú fuiste advertido. A ellos les advirtieron los del norte. Sin embargo, ya esa generación había olvidado al Rey de Reyes. ¿Se acuerdan? Esa generación fue la que olvidó a Josué cuando le dije, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Se acuerdan de esa palabra? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ellos ya se habían olvidado de todo eso, como hoy la nación se ha olvidado de todas estas cosas. Sin embargo, Dios esperó. Vinieron los asirios y los desaparecieron. Toda la parte norte se fue desaparecida. Hasta el sol de hoy, que ahora se sabe por DNA, hay cosas así, que hay ciertas descendencias que están por ahí. Pero esa parte de esas 10 tribus no había descendencia actual. Hasta unos cuantos años para acá. Que se están descubriendo porque fueron
esparcidos. Igualmente sucedió con Judá. El rey se empezó a tener poder y se olvidó del Señor, y les pasó lo mismo. Fueron llevados ¿a dónde? A Babilonia. Y ahí en Babilonia quedaron por un tiempo largo, 70 años quedaron ahí. Oye, yo digo una cosa, si tú miras la historia del pueblo judío, es bastante difícil, ¿verdad? Nosotros nos quejamos de que pasamos problemas y etcétera, pero ellos han pasado muchas dificultades. ¿Pero por qué? Yo te pregunto hoy, ¿estás pasando dificultad tú? ¿Será porque tu terquedad? ¿O será porque Dios quiere que pases dificultades? Desobediencia. Créeme que por la desobediencia pasamos lo que pasamos. Este pueblo que Dios le había prometido tantas cosas hermosas, este pueblo en el cual Dios había hablado una promesa fantástica, una promesa extraordinaria que le había dicho a ese pueblo, como dice Deuteronomio 28:1. ¿Qué dice? Mira todas las promesas que Dios le dejó. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Te exaltará. O sea, porque entonces están pasando dificultades. ¿Qué pasó? ¿Tú crees que esa promesa también no te la puede dar a ti el Señor? Cuando estás pasando dificultades, problemas económicos, de salud, de lo que sea, pregúntale al Señor en qué estás siendo desobediente. Nada más. O estás creando tu propia cultura, tu propio pensamiento para justificar lo que quieres hacer en tu vida. Porque ¿sabes lo que pasa? Nosotros leemos la palabra, la parafraseamos y la organizamos como nos dé la gana, para que podamos nosotros decir, es que Dios dice esto y yo lo interpreto así. Mucha gente me dice a mí, es que pastor, yo no necesito ir a la iglesia, yo tengo mi comunión con Dios. ¿Cuántas veces has oído eso? No, aquí no. Yo tengo mi comunión con Dios. Qué interesante, ¿verdad? Mentira de Satanás. Tú necesitas ser educado. El problema grande que en estos tiempos Satanás está haciendo, que dice la palabra que la ciencia avanzará. En Daniel 12 dice que la ciencia avanzará. ¿Y qué ha pasado con la ciencia en los últimos tiempos? ¿Ha avanzado o no? Para bien, sí. Para mal, sí. Ambos sí. Pero tú decides. Tú decides qué hacer. Utilizarla para el mal o utilizarla para el bien. Yo estoy convencido que en estos tiempos en el cual la ciencia ha avanzado tanto, no era para que la utilizara el diablo y Satanás para la pornografía y para todo el montón de cosas que está sucediendo, porque el Google es bueno, no es la Biblia, es muy bueno, pero hay muchas locuras. Si tú no estás, inclusive los canales cristianos, mis hermanos, hoy quiero decirles esto, pongan atención a todo. Porque dice que en los últimos tiempos los engañadores vendrán a llevarse a las presas, aún a los que creemos. Por falta de educación mi pueblo perece, dice la palabra. Y eso es una realidad. Es bueno utilizarlo, pero si no lo sabes utilizar, si tú no entiendes, pregunta. Ven a la casa de Dios. Mi plan es enseñarte a ti lo que yo sé, porque yo no me lo puedo callar. Si tú empiezas a buscar, todo tiene una justificación. Si no quieres hacer algo, lo justificas y ya está. Yo he visto, en estos días me metí y vi tanta locura que me horroricé. Yo dije, ¿cómo es posible que salga esto y que salga esto? Y es más, le colocan versos bíblicos acomodados, porque dice la palabra que en los últimos tiempos seremos engañados. Y eso no lo dije yo, lo dijo Jesús en el sermón del
los olivos. Entonces, si el pueblo decide la mejor parte y decide andar con Dios en sus mandamientos, en tus preceptos, ¿sabes qué? Dios no te manda a que tú hagas unas cosas y otras no. Porque no te dio la gana, porque tú crees que esa no es. Porque tú piensas, porque tú quieres acomodar tu corazón, tus sentimientos, tu pensamiento a lo que crees que es, mas no a lo que es. La palabra es una sola, mi hermano. Es una sola. Entonces, ¿qué pasa? Este pueblo, cuando empezó a coger dinero, ya eran dioses. Este pueblo, cuando vieron asomos de la gloria de Dios, un asomo nada más, se olvidaron del rey. Y qué interesante que Dios le dijo a Josué que le dijera al pueblo antes de morir esas palabras: yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos de nosotros queremos servir a Jehová? Amén. ¿Cuántos de los que están allá afuera necesitan una palabra de nosotros? Así es. Dios nos manda a recibir para dar allá afuera. ¿Me entiendes? Amén. Es una palabra bien confrontativa, bien preocupante, pero si no la entendemos hoy, vamos a caer en los engaños de allá afuera. La palabra dice que vendrán falsos profetas. Y esto no es de ahora. Esto es desde los principios de la vida, de los principios después que murió Jesús. Vinieron falsos, los gnósticos, todas estas historias no vienen de ahora. Ya en aquella época ya estaban metidos. Por eso el pobre Pablo tenía una carta para un lado allá a los Corintios, una carta para acá. ¿Por qué? Porque sabía que estaban metidos en todas partes para poder dañar al pueblo y que no creyeran y se convirtieran a Cristo. Pero dice la palabra también que en los últimos tiempos va a haber más cercanía. Así como la ciencia avanza, así mismo todos estos engañadores que están usando también púlpitos para poder engañar al pueblo están, pero así ven. Y eso es un síntoma de dolores de parto. No como antes, eran esporádicos. Ahora hay por doquier. ¿Será porque la globalización? Ahora podemos ver internet de lo que está sucediendo en todas partes del mundo. No, es que con la ciencia también podemos darnos cuenta lo que está pasando y todas estas locuras y engañadores están haciendo con el pueblo de Dios para que se pierda. Mira lo que le puso Deuteronomio 28, 66, 4 al 66, ¿qué nos dice? Vamos a correr para ver si podemos llegar al final. Deuteronomio 28, 64 al 66. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Déjala ahí para que la vayan meditando. ¿Qué ha pasado con ese pueblo? Eso es lo que le ha sucedido. Ellos han causado su dolor y su problema. Y qué fuerte que Dios le da una oportunidad y vuelve la embarra, vuelve la daña, y le da otra y vuelve la daña, porque creen que tienen la razón. Y todavía murió Jesús, todavía ha pasado toda esta historia y todavía están de tercos. Si les habla, ellos creen que tienen la razón. Es interesante, el pueblo difícil, duro de servir, dice la palabra, duro de servir. Por eso muchas veces yo me frustro cuando empiezo a hablar de una persona y explicarle y hablarle la palabra y la llamo. Yo soy intenso. Yo creo que todos me conocen, ¿cierto? Sí, soy intenso. Pero soy intenso porque quiero que tú y yo nos hablemos. Amén. Yo no me quiero ir solo, yo quiero irme contigo. Amén. ¿Sí ves? Yo quiero que tu hermano se vaya con nosotros. Yo quiero que tu primo se vaya con nosotros. Yo quiero que tú tengas la pasión de que esta casa no es mía, sino del Rey, para ti y para mí. Amén. Esa es la realidad. ¿Qué pasa? Que este pueblo
600 años que naciera Jesús, 605 años, fueron llevados en cautiverio, destrozado el templo. Qué interesante que los templos que han tenido han sido destrozados en una misma fecha. Me llama la atención eso cuando lo vi. En ese día el Señor extenderá su mano por segunda vez para traer de regreso al remanente de su pueblo, los que quedan en Asiria y el norte de Egipto, en el sur de Egipto, Etiopía y Elam, en Babilonia, Amar y todas las tierras costeras distantes. Levantará bandera en medio de las naciones y reunirá a los desterrados de Israel. Juntará al pueblo disperso de Judá desde los confines de la tierra. Interesante, ¿verdad? Significa que ya les está prometiendo una nueva oportunidad. ¿Y tú crees que han entendido esa palabra? ¿O quitaron el libro de Isaías de su repertorio? No lo han entendido. Sin embargo, están ahí en su terquedad. Cuando empezamos a analizar la palabra, quiero que entiendan esto. Esto no es para manejar las emociones. Yo quiero que tú entiendas y te lleves esta palabra como rema en tu vida y aprendas los tiempos en que estamos en este momento. El Señor Jesús dio uno de los discursos más hermosos. No ha habido un predicador maestro como Él en la tierra, ni lo habrá. Qué interesante que el Señor Jesús en el Monte de los Olivos nos da un discurso con una trascendencia para el momento, para una trascendencia cercana, futura de ellos en ese instante, y una trascendencia para estos tiempos. Él en la palabra de Dios. Eso está en Mateo 24, Lucas 21 en los evangelios. Pero lo más interesante es cómo lo mira Mateo, cómo lo mira Lucas, cómo ellos escriben de una manera en el cual te están llevando a ti a dos contornos diferentes. Y a la vez es la misma palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Amén. Está hablando el Jesús del templo, cuando le preguntan, y es el primer punto del día de hoy, la destrucción del templo. Lucas dice, para un futuro inmediato de Israel, lo que está en Lucas 21. No solamente lo tengan aquí, llévenlos a su casa, anoten Lucas 21, léanlo bien para que puedan darse cuenta todo lo que pasó. En Lucas 21 él habla de los tiempos de Israel y lo que le iba a suceder en un tiempo inmediato. Pero Mateo 24 le habla para tiempos proféticos. La misma palabra en dos entornos. Entonces, Mateo 24, 1, 2, en la destrucción del templo, porque cuando Jesús llegó, ese momento de la entrada triunfal, ¿se acuerdan? La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y Él llega y entra alegre, y la gente lo aplaude, y estaba feliz, todo lo demás, pero cuando sale de ahí, ¿se acuerdan la historia de la higuera? Y cuando mira la ciudad, Él llora, Él se entristece. ¿Cuántos de ustedes han llorado? Aquí nadie, ¿verdad? A ver, hombres, ¿cuántos han llorado? Amén. A mí se me salen las lágrimas por nada. Jesús miró la ciudad de Jerusalén y dijo tremendas palabras. Ya él sabía lo que iba a pasar, porque ciudad que apaga a sus profetas, ciudad que mata a sus profetas, fue una de las palabras que dijo él. Pero cuando le preguntan a él, los discípulos, acá en privado, ¿saben qué? Dinos a nosotros cómo es la historia esa que tú hablas. Explícanos, acá entre nos, queremos salvarnos nosotros. Tú sabes, ellos eran carne todavía, no habían recibido el Espíritu Santo, ¿correcto? Ellos estaban todavía en la carne y querían saber qué es lo que hablaba Jesús. Entonces Jesús les dijo en Mateo 24, 1, 7, 1, 2. A ver, ¿qué fue lo que les dijo? Jesús salió del templo y se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Piedra sobre tierra que no sea derribada. A ver si hay un slide, una fotografía del templo para que ustedes lo puedan ver. Mira, ese era el templo. Quiero que lo vean para que se vayan a esa historia en la época esa. Ese era el templo. Quiero decirles que este segundo templo era más grande. En la época de Jesús era más grande que el de Salomón. Acuérdate que el de Salomón lo destruyeron. Este era más grande que el de Salomón. Esto lo hizo Herodes 17 años antes que naciera Jesús. Lo comenzó a hacer y lo terminó en el 64 después de Cristo. Significa que Jesús murió en el año 33 después de él mismo. Murió en el 33 y este templo lo terminaron en el 64. Qué cantidad de años para hacerlo. Pero era tan suntuoso, tan espectacular. Yo no sé si aquí en Estados Unidos se maravillaban de ver las dos torres gemelas, ¿verdad? Wow, edificadas bajo una iglesia, pero bueno, bajo el patio de una iglesia donde se dedicó el país de Estados Unidos. ¿Recuerdan eso? Sí. Ahí se dedicaron las tierras gemelas, donde empezaron a adorar a Satanás, o sea, al dios Mamón, en vez de al rey que fue el que se dedicó a este país. Interesante. Eso fue lo que pasó. Entonces, ellos se maravillaban del templo que ¿quién lo hizo? Herodes. ¿Y quién fue Herodes en la vida de Jesús? Tremendo, ¿verdad? O sea que por un lado, ostentar las maravillas. Y por otro lado, ¿dónde estaba Dios? Era verdad que sucedía. Mira, tremendo templo que edificó. Mucho más grande que el de Salomón. Y estaba hecho con oro por dentro en la parte del lugar santísimo. Y todas esas áreas por dentro eran en oro. Imagínense. Dice la palabra. Quiero leerle la palabra antes de que sigamos para que puedan entender. Pásate otro slide. Ahí hay otro slide, ¿verdad? Ese era el templo. La respuesta de Jesús la vamos a encontrar tanto en Mateo como en Lucas, pero vamos a leer la de Lucas. Lucas 20:24. ¿Se acuerdan? Que él le preguntó cómo será todo esto, que no caerá piedra sobre piedra de ese tremendo templo que estaba ahí. ¿Qué decía? Lucas 21, 20 al 24. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que pronto será destruida. Entonces los que están en Judea, que huyan a las montañas, los que estén en Jerusalén, que salgan de la ciudad, y los que estén en el campo, que no regresen a ella. Porque serán días de castigo, en que se cumplirá todo lo que dicen las Escrituras. Pobres mujeres aquellas que en tales días estén embarazadas, o tengan niños de pecho, porque habrá mucho dolor en el país, y un castigo terrible contra este pueblo. Unos morirán a filo de espada, y otros los llevarán prisioneros por todas las naciones. Y los paganos pisotearán a Jerusalén hasta que se cumpla el tiempo que les ha sido señalado. Sí, pasa la otra. ¿Hasta ahí termina? Sí. Bueno, está tan emocionante que la verdad es que quiero decirles algo. Yo quiero que ustedes se metan en esta historia porque esto sucedió. Estamos hablando ahorita que Lucas lo estaba viendo bajo el punto histórico inmediato. Jesús muere en el año 33 después de Cristo. Murió. El templo lo terminan en el 64 y el templo lo destruyen en el 70 después de Cristo. ¿Ah? Lo destruyen en el 70. Quiero decirles que eso sucedió un 6 de agosto de hace un montón de años ya. Pero sucedió, y ese día el general Tito, que era el que mandaba las fuerzas en esa época, se metió, y ese tipo tenía que tener a Satanás metido con todo el ejército romano, porque los romanos al entrar mataron en menos de 24 horas a más de 1 millón, un promedio de 1 millón de judíos en un solo instante ahí en ese monte. Imagínense lo que 1 millón de personas muertas en 24 horas a espada.
la sangre, dice el historiador Josefo, la sangre corría. Imagínense si nosotros tenemos como 4 litros de agua de sangre cada uno. Dice que la sangre corría y los cadáveres rodaban junto con la sangre. Desde Jerusalén a Jericó fue algo espantoso, fue algo tremendo lo que pasó. Dice que el historiador, según el historiador, habla que los caballos cuando andaban estaban más de la mitad de la rodilla el espacio de sangre, o sea que caminaban por ríos de sangre. Fue algo fuerte lo que pasó, algo bien difícil para ese pueblo. Así que estamos recordando nada más el holocausto judío de 6 millones que mataron en cámaras de gases, también un 6 de agosto. Un pueblo que también luchó en la época de la península ibérica, en el cual nosotros cristianos, aquellos que tenían otro tipo de cosas, manejados por los romanos, cogieron, y en la época de la Inquisición también para un 6 de agosto, interesante, ¿verdad? Fueron exterminados y sacados. Ellos estaban destinados a lo que por ellos mismos, siendo que era una familia o era un país que tenía tantos beneficios, a la vez al desobediencia todo lo que les pasó. Y lo más interesante es que todo está escrito en la palabra, todo sucedió y todo se lo advirtió al Señor para que no metieran la pata. Sin embargo, la metieron. Porque quiero decirles algo, en el 70 pasó eso. Les dije que en el 530 y pico antes de Cristo fueron agarrados y sacados de su entorno, en Babilonia y todo lo demás, y en los otros a los asirios, fueron prácticamente esparcidos como se cumplió la palabra en Deuteronomio. Pero luego, este mismo pueblo, después que le pasó en el año 70, y entonces ahorita mismo los árabes hablan de la Palestina, cuando eso no se llamó Palestina, eso se llamó Judea primero se llamaba Judea. ¿Sabes? Después, en el año 130 y pico, 137 si no me equivoco, fue cuando le pusieron los romanos a esa área Palestina. Para aquellos que te digan que Jesús nació en la Palestina, oye, a mí me lo han dicho. ¿Qué hablas tú si Jesús nació en la Palestina? Créeme que es interesante todo esto. Y los musulmanes, el Islam se ha tomado esa área donde ese templo existía, se la tomaron y pusieron su mezquita. ¿Y sabes cuándo fue? 7 siglos después de Jesús, en el año 700. Fue cuando ellos hacen otro desastre. Entran, sacan a los que quedan, aunque ya no había nadie, pero de todos modos se imponen y se colocan ahí y edifican eso que ustedes ven en las fotos, el Dom, arriba del templo de Salomón, el templo de el último templo, donde la masacre fue hecha. Imagínense eso. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿por qué tanta masacre? ¿Por qué tanta historia simplemente por una ciudad? ¿Es que ahí hay oro? ¿Es que ahí hay petróleo? Como alguien me ha dicho, no, es que están en la lucha del petróleo y por eso, y por la plata, y por la tal, y por la cual. ¿Pero qué tiene Jerusalén? Si Jerusalén, si no has visto los videos, sin embargo, han hecho de un desierto estos hombres a una tierra productiva. ¿Pero qué tiene al final? Eso lo puede hacer en otra parte. Es que es, como les dije ahorita, el trono de Dios aquí en la tierra. Es que es la ciudad central donde que Dios decía en Ezequiel que está en el centro. ¿Alguien tiene Ezequiel 5:5? Leamos. Ezequiel 5:5.
¿Lo consiguieron? Ya. ¿Qué dice? Así ha dicho Jehová el Señor. Esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones. Un momentico, ¿la puse dónde? En medio de las naciones Ajá. y de las tierras alrededor de ella. Y así es. En el norte, en el sur están África, en el norte, en el este está Asia, de este lado está Estados Unidos y arriba está Europa. Ahí está, en el centro. Entonces todo el mundo quiere esa ciudad, pero no lo quieren por cualquier cosa, lo quieren es porque saben que hay algo sobrenatural. Así es. Hay algo especial que no solamente es para los judíos, porque en los últimos tiempos lo van a ver. Él les promete a ellos que no solamente se quedarán así, sino que van a ser restaurados. Y mira que la palabra en Deuteronomio que leímos ahorita se empieza a cumplir. Este pueblo esparcido por todos los países del mundo, más de 100 países, donde en todas estas épocas, como les expliqué, en esa época de persecución, después en la época de la Inquisición, porque corrieron para España, corrieron para la parte norte de Europa, para esconderse, se cambiaron los nombres. Es posible que algunos de ustedes puedan tener una descendencia. Se tuvieron que cambiar hasta los nombres para no ser perseguidos. Sin embargo, un loco como Hitler mató 6 millones. Tuvieron que volver a esconderse. Y así mismo ha pasado con este pueblo. Sin embargo, Dios dice que los va a traer a su tierra nuevamente. Y qué interesante que desde el año 1824 hasta esta parte comenzaron, como dice, de a poquito a llegar a su casa, al lugar que hablaba de las palabras, al lugar de papá, al lugar de papá. Empezaron a llegar un poquitico de 1000, después llegaron 89,000, después empezaron a llegar de a poquito, ahí camuflados, como pudieron, hasta el sol de hoy. Pero qué interesante que un año antes, cuando los declararon como nación, un año antes ya eran más de 1 millón de personas, como 800, casi 1 millón. Pero lo más bueno es que el reloj profético, como les explicaba, se va cumpliendo cada día más. Por eso tenemos que estar pendientes. Y tú dices, ¿qué me importa? Yo no soy judío, no me interesa lo que pasa, eso está muy lejos. Pero quiero decirle algo, que puede desaparecer cualquier país o cualquier ciudad, pero si desaparece Jerusalén, tenemos que votar esta palabra. Gracias. Porque él dice que preservará a su pueblo. Entonces, ¿qué pasó con este pueblo? ¿Qué ha pasado? Que en el año 1948, esto es historia, pero yo quiero que ustedes aprendan la historia para que sepan lo que está pasando en el mundo. Ellos, todas estas épocas, se conservaron en las 100, en las 120 naciones, por todas partes donde estaban regados. Ellos se conservaron su cultura. Ellos, a pesar de que estaban equivocados en muchas cosas, conservaron su cultura. Todos diezmaban. A aquellos que no les gusta la palabra diezmo, porque es dinero. ¿Sí me entienden? Ellos diezmaban todo para lo que están haciendo hoy día. Porque son una nación poderosa económicamente en el mundo donde estén. Fíjense lo que acaba de pasar. ¿Qué pasó? Se hicieron nación en el año 1948, entendiendo lo que hablábamos en los huesos secos. Se convirtieron en nación, mas no tienen el Espíritu Santo. Por eso todavía los tiempos no han llegado. Se convirtieron en nación y siguen pensando igual. Pero muy interesante lo que están haciendo. Están buscando sus árboles genealógicos para poder que lleguen, y les están ofreciendo comida, casa, todo. Si estás apurado, empieza a buscar. Pero el problema es que si sigues con esa religión, vas a pasar tribulación. Tú verás, tú escoges la mejor parte. Entonces, ¿qué pasa? Que ya se cumplió parte de la profecía
bíblica de los últimos tiempos. Ya estamos viviendo. Yo quiero preguntarles ahora, dice Jesús en su palabra que habrá terremotos, ¿correcto? A ver, ¿qué dice la palabra? Que habrá terremotos en la tierra, que habrá hambre. Eso lo dijo Jesús para contestarle a los discípulos. Que habrá terremotos, que habrá hambre y que habrá engañadores, profetas, falsos profetas, cambiando la verdadera palabra de Dios, usando aún los púlpitos para engañar a las personas. Es posible que para su propio beneficio. Allá nada tiene. Lo importante es que tú y yo tenemos que coger la mejor parte. Amén. 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 Y es caminar con el Rey. Amén. Amén. Dice la palabra que en la tercera parte dice que principios de dolores. Estamos viviendo principios de dolores. Estos principios de dolores en el que estamos viviendo, y es en todas estas cosas que están sucediendo aquí en la tierra en este momento. No dejen engañarse, es que ya estamos en la tribulación. Mentira, que ya estamos. Entonces, ¿dónde está la novia? Dígame, que ya estamos en la tribulación. Entonces la novia le tocó vivir la tribulación. Qué triste. Entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué pasó? Tenemos que esperarlo, pero apercibidos y entendidos en los tiempos. Cuando entren a internet, nos quedamos por la mitad, pero cuando entren, por esto es una serie precisamente, cuando entres a internet, mira verdaderamente a quién oyes. Tú tienes una iglesia, tú tienes una casa en donde educarte, para eso tenemos entrenamiento. Yo me sujeto también a autoridades, porque sé que 100 años han tenido de sana doctrina. Por eso estoy sujeto. Por eso no me camino por aquí y por allá buscando quién es el que me va a dar una cobertura. Cobertura me da cualquiera. Y no se trata de que nos sujetemos a hombres aquí en la tierra. Sí, porque tú te sujetas a los Estados Unidos y a los presidentes y a los gobernadores y a los alcaldes. No. Entonces, ¿por qué no? Porque quieres hacer tu santa doctrina. Yo no les estoy insultando a ustedes. Yo quiero que ustedes entiendan, hermanos míos, que así tienen que hablarles allá afuera a las personas que están erradas, con falsas doctrinas en este momento, caminando de aquí para allá, con profecías que muchas veces a nosotros nos gustan cuando nos vienen a decir: tendremos. Gloria a Dios. Pero también tendremos, como le dijo, fíjate que la profecía de Jesús, la de Deuteronomio, hablándole al pueblo, le decía muy claramente que tenían beneficios. Todo era beneficio. Pero si no cumplía, entonces todos podemos hablar aquí, pero si no cumple ni tú ni yo, ¿a dónde vamos a ir? Esto es un ejemplo claro de un pueblo terco. De un pueblo terco. Gloria a Dios que Life Church no es terca. Así es. Amén. Que el pueblo de Life Church es un pueblo que dice amén. Aquí estamos, Señor. Oh, los dolores de parto nuestro, lo más lindo es que los dolores de parto nuestro van a ser para ir a la eternidad, para estar comiendo en las bodas del Cordero, para regresar con Él un día. Así que vamos a ponernos en pie esta mañana. Regreso a Dios. Y esa alabanza que nos tocó esta mañana, vamos todos a meternos en esa alabanza en esta mañana. Dice que regresa al hogar, ¿verdad? Este pueblo regresó al hogar. En el año 67, y perdón este pedacito, en el año 67 los trataron de sacar. Se unieron Egipto, Siria y todos estos pueblos para sacarlo.
que fue la guerra de los 6 días, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó? Bueno, tuvieron que irse como vinieron, porque Dios está con ellos y está contigo. Déjame decirte, si eliges y verdaderamente eres obediente a la palabra que Dios te entrega, esta palabra no solamente para que la entiendas como un contorno histórico en tu vida y de un pueblo que no es el tuyo, vívelo en las áreas en el cual estás siendo desobediente al Rey. Vívelo y empieza a pensar que tengo que ser obediente al Señor. Dios me quiere bendecir. Dios me ha prometido a mí que las naciones me entregan. Dios me ha prometido a mí que yo tendré, que yo no pediré prestado, sino que daré prestado. Dios me ha prometido a mí que sabremos qué, cabeza y no cola. Esa es la promesa que Dios nos ha entregado. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para poder verdaderamente recibir las bendiciones que Dios nos entrega? Reflexiona en este momento, mientras la alabanza suena. El Señor quiere que regreses a su hogar, en las áreas que necesitan ser regresadas.